Hace poco tuve que lidiar con una situación que involucraba a una Karen loca y a unos miembros de la junta de la Asociación de Propietarios con mucho derecho a todo, que creían poder controlar lo que yo hacía con mi casa. Pero esta vez, se metieron con la persona equivocada. Empecemos por el principio. Antes de empezar, díganos desde dónde nos ven. Nunca imaginé que mudarme a la casa de mis sueños se convertiría en una batalla contra un dictador de la asociación. Al principio, todo parecía perfecto, calles tranquilas, vecinos amables y el tipo de lugar donde mi esposa y yo por fin podríamos establecernos. Pero había algo que no sabíamos. Este barrio tenía un problema. O, mejor dicho, una persona. Se llamaba Karen Burks, y no solo era la presidenta de la asociación. Era la asociación. Por cómo hablaban de ella, uno pensaría que era la dueña de todo el barrio. No fue elegida, sino que se había instalado en el cargo, asegurándose de que nadie más tuviera voz y voto en la gestión de las cosas. Y créanme, ella lo dirigía todo. A Karen le encantaba el control. Si dejabas el cubo de la basura fuera un minuto de más, no pasaba nada. Césped medio centímetro más alto, otra multa. El viento derribó tus adornos navideños. Daba igual. Era tu responsabilidad arreglarlo de inmediato. Incluso tenía la costumbre de pasearse por el barrio en su carrito de golf, portapapeles en mano, buscando infracciones como una especie de señor feudal. La mayoría de las veces, podía ignorarlo. No estaba allí para causar problemas. Pero entonces Karen decidió aprobar una norma sin ningún sentido. Prohibió las cámaras de seguridad. ¿Su razonamiento? Arruinaban la estética del barrio. Esa era su excusa oficial. Pero había algo raro en la forma en que la impuso. Ni siquiera permitió una votación, simplemente les dijo a todos que ahora era política comunitaria y amenazó con multas cuantiosas si alguien se negaba a cumplir. Eso por sí solo era sospechoso, pero empeoró. Cuando algunos propietarios se opusieron, señalando que el robo de paquetes había ido en aumento, Karen le restó importancia. Esta es una comunidad segura. Esta es una comunidad segura. No necesitamos cámaras vigilándonos a todos. Alguien mencionó que a una mujer de la calle le robaron todo el envío de la compra. ¿La respuesta de Karen? Quizás debería quedarse en casa cuando lleguen sus pedidos. Cuanto más escuchaba sus excusas, menos me cuadraban. No solo estaba desestimando las preocupaciones. Las estaba ignorando por completo, actuando como si cualquiera que sugiriera que el problema era la seguridad, no el robo. Decidí consultar los estatutos oficiales de la Asociación de Propietarios, esperando encontrar algún precedente. No había ninguno. Karen se lo había inventado, lo había introducido como norma y lo estaba imponiendo mediante pura intimidación. Y como había llenado la junta de la asociación con gente que nunca la cuestionaba, nadie la detuvo. No iba a dejarlo pasar. En la siguiente reunión de la asociación, me puse de pie y la reprendí. Le señalé que la piratería en los porches se estaba convirtiendo en un problema real y que su prohibición ponía en riesgo a los propietarios. Incluso cité leyes estatales que protegían el derecho de los propietarios a instalar dispositivos de seguridad en su propiedad. Karen simplemente sonrió con suficiencia. Si no te gustan las reglas, dijo en ese tono empalagoso, tal vez este no sea el vecindario adecuado para ti. La habitación quedó en silencio. Mantuvo su sonrisa falsa por unos segundos más antes de agregar, si no puedes confiar en tus vecinos, tal vez el problema no sea la asociación de propietarios. Tal vez seas tú. Fue entonces cuando lo comprendí. Karen no solo estaba sedienta de poder. Estaba ocultando algo. ¿Y la primera señal? Los paquetes robados. Empezó lentamente. Un vecino mencionó que su pedido de Amazon nunca llegó.
Luego otro. Cosas pequeñas al principio. Entregas de comida, envíos de medicamentos, artículos personales. Pero el patrón estaba claro. Entonces me pasó a mí. Estaba esperando un paquete importante para el trabajo. Algo que no podía simplemente volver a pedir. Recibí la notificación de entrega, salí y nada. Ningún paquete. Ningún comprobante de entrega. Desaparecido. Pregunté a mis vecinos si habían visto algo. Nadie lo había visto. Consulté con la empresa de reparto. Incluso tenían una foto del paquete en mi porche. Pero no estaba por ningún lado. Y fue entonces cuando apareció Karen. Pasó como si no le importara nada. Llevaba el portapapeles bajo el brazo. Esa misma sonrisa artificialmente agradable se extendía por su rostro. ¿Perdiste algo?, preguntó, con la voz llena de falsa compasión. Le dije que me habían robado el paquete. Y apenas reaccionó. Se encogió de hombros y dijo, qué lástima. Pero, ya sabes, si tuviéramos cámaras por todas partes, la gente se sentiría vigilada. Y no queremos eso, ¿verdad? Luego se alejó sonriendo. Algo estaba pasando. Y Karen lo sabía. Pero si pensaba que me iba a quedar de brazos cruzados y dejar que esto pasara, no tenía ni idea de con quién estaba tratando. No iba a dejarlo pasar. Si mis paquetes y mis vecinos estaban desapareciendo, entonces alguien en este vecindario estaba detrás. Y como Karen se había asegurado de que nadie pudiera tener cámaras de seguridad legalmente, quien las estuviera robando probablemente pensó que nunca lo atraparían. Pero lo que Karen no se dio cuenta fue que en realidad nunca tuvo el poder de detenerme. Las normas de la Asociación de Propietarios no invalidan las leyes estatales. Y en mi estado, los propietarios tenían todo el derecho a instalar sistemas de seguridad en su propiedad. Lo único que la norma de Karen prohibía técnicamente eran las cámaras visibles. Así que me puse creativa. Pedí una luz decorativa para el porche con una pequeña cámara de seguridad incorporada, prácticamente invisible para cualquiera que no supiera que estaba ahí. Desde fuera, parecía una lámpara normal. Pero por dentro, tenía detección de movimiento, visión nocturna y transmisión en directo a mi teléfono. En cuanto la instalaron, esperé. No tardé mucho. 2 días después, recibí una alerta en mi teléfono. Movimiento detectado en mi porche. El corazón me latía con fuerza al abrir la aplicación y ver la grabación. Una figura caminaba por mi entrada como si fuera la dueña del lugar. Sin dudarlo. Sin andarse con rodeos. Pura confianza. Se acercaron a mi porche, se agacharon y tomaron mi paquete como si fuera suyo. Y entonces, se dieron la vuelta. Fue entonces cuando vi su cara. Era Karen. Me quedé paralizada. No podía creerlo. La misma persona que había prohibido las cámaras. La misma mujer que con aire de suficiencia me dijo que confiara en mis vecinos. La misma dictadora de la Asociación de Propietarios que se rió en mi cara cuando le dije que me habían robado el paquete. Ella era la ladrona. Al principio, pensé que quizá estaba viendo cosas. Quizá estaba moviendo el paquete por alguna extraña razón. O quizá lo estaba devolviendo. Pero entonces, la grabación siguió grabando. Karen regresó directamente a su casa, con el paquete en la mano, y desapareció dentro. No llamó a mi puerta. No miró la etiqueta. Simplemente lo robó. Ahí fue cuando todo encajó. No estaba prohibiendo las cámaras por estética ni por privacidad. Las estaba prohibiendo porque no quería que la atraparan. Me quedé allí sentado, mirando la grabación. Mi mente daba vueltas. ¿Le estaba haciendo esto a otras personas? ¿Cuánto tiempo llevaba con esta estafa?
¿Estaba robando a su propia comunidad solo porque sabía que podía? Decidí esperar. Si Karen era lo suficientemente atrevida como para hacerlo una vez, lo volvería a hacer. Y cuando lo hiciera, tendría aún más pruebas. Durante la semana siguiente, dejé la cámara grabando, revisando las imágenes. Grababa cada vez que llegaba un paquete, y cada vez, Karen estaba allí. A veces fingía revisar su buzón primero, mirando a su alrededor antes de caminar tranquilamente hacia mi porche. Otras veces, simplemente se acercaba, cogía la caja y se iba. No tenía vergüenza, ni dudaba, ni miedo a que la atraparan. Y no solo me robaba. Una noche, mi cámara la grabó llevándose un paquete de la casa de mi vecino. Incluso la vi mirando una caja al otro lado de la calle antes de decidir no hacerlo. Era calculadora, cuidadosa, pero completamente segura de que nadie la denunciaría. Al final de la semana, tenía horas de grabación, pruebas clarísimas. Karen Burks, la misma presidenta de la Asociación de Propietarios que prohibió las cámaras, era una pirata de porches, y no tenía ni idea de que acababa de caer en su propia trampa. No iba a manejar esto con calma. Si Karen creía poder robarles a quienes se suponía que debía liderar, estaba a punto de aprender por las malas que no era intocable. La siguiente reunión de la Asociación de Propietarios era en pocos días, y sabía que era mi momento. No iba a desenmascararla sin más. Iba a asegurarme de que todos vieran la verdad al mismo tiempo. Las reuniones de la asociación solían ser un lío aburrido de quejas insignificantes y Karen sermoneando a la gente como si fuera la directora de un instituto. Dirigía cada reunión como si fuera una actuación, asegurándose de ser la voz más fuerte de la sala. Pero esa noche, ella no era la que tenía el control. La casa club estaba abarrotada cuando entré, los vecinos sentados en filas ordenadas, los miembros de la junta al frente como una corte improvisada de señores feudales suburbanos. Karen estaba sentada en el centro, bebiendo de una taza de la Asociación de Propietarios, con la misma satisfacción de siempre. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. La dejé divagar un rato sobre las nuevas restricciones de jardinería y la uniformidad obligatoria en los buzones antes de que la reunión finalmente abriera para tratar las preocupaciones de la comunidad. Esa fue mi señal. Me puse de pie. Tengo algo que comentarle a la junta. Karen apenas me miró. Date prisa. No te preocupes, dije, sacando mi teléfono. No tardaré mucho. Caminé hacia el frente de la sala, conecté mi teléfono al proyector de la casa club y presioné play. La sala se quedó en silencio. En la pantalla gigante, clara como el agua, estaba Karen caminando por mi entrada a plena luz del día, agachándose y robando mi paquete. La dejé pasar. Karen otra vez, otro día, la misma rutina. Subiendo, agarrando la caja, yendo directa a casa. Sin dudarlo, sin vergüenza. Entonces, la grabación de ella robándole a mi vecino. Se oyeron jadeos por toda la sala. La gente se giró, susurrando entre sí. Algunos parecían horrorizados. Karen se quedó paralizada. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta preparada. Me crucé de brazos. ¿Quieres explicarme esto? Abrió la boca, luego la cerró. Tartamudeó, buscando una excusa. Luego recurrió al truco más viejo del libro, la negación. Esto está completamente fuera de contexto, espetó. Estaba revisando las entregas, asegurándome de que nadie más las robara. Me reí. ¡Ay, qué interesante! Porque en ninguno de estos videos se devuelven los paquetes. Y en este, toqué la pantalla, pausando la grabación de ella entrando a su casa con mi caja y sin volver a salir. No pareces muy preocupada por la seguridad. Solo entras antes de que te vean.
La cara de Karen se puso roja como un tomate. Entonces, alguien en la junta, la misma gente que siguió ciegamente sus reglas durante años, se giró hacia ella. «Karen, ¿es cierto?». Y fue entonces cuando estalló. «¡Ay, por el amor de Dios! No actúen como si fueran santos», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Son todos tan rápidos para juzgar, pero la mitad rompen las reglas de la asociación de propietarios todo el tiempo». Solo intentaba mantener el orden. Si la gente realmente siguiera las reglas, nada de esto habría sucedido. La reunión explotó. La gente empezó a gritar, a discutir, a exigir respuestas. Karen parecía un animal acorralado, con la mirada fija en la habitación, dándose cuenta de que había perdido el control. Pero aún no había terminado. Porque, en su mente, no era culpa suya. No, estaba a punto de culparme. ¿Y su siguiente paso? Era una locura. Pensé que este sería el final, que Karen finalmente aceptaría que la habían descubierto, renunciaría discretamente a la asociación de propietarios y desaparecería del foco de atención del vecindario para siempre. Pero debería haberlo pensado mejor. Karen no era de las que se dan por vencidas. Era de las que lo queman todo antes de soltar el poder. Menos de 48 horas después de la reunión de la asociación, encontré un aviso oficial pegado en mi puerta. Al principio, pensé que era un buen intento, un último intento desesperado de Karen por castigarme con una última infracción de la asociación. Pero cuando lo leí, se me encogió el estómago. Era una queja formal de la asociación. La acusación, vigilancia no autorizada y violación de las políticas de privacidad de la comunidad. Me reía a carcajadas. La misma mujer que fue captada robando en cámara ahora intentaba castigarme por tener una cámara. Pero Karen no solo estaba presentando una pequeña infracción de la asociación de propietarios. Había ido un paso más allá. Al día siguiente, recibí una carta de un bufete de abogados. Me demandaba. No solo a través de la asociación, sino con una demanda formal. Afirmaba que la había grabado ilegalmente sin su consentimiento. Que mi cámara oculta era una invasión a la privacidad. Y que la había difamado públicamente al reproducir la grabación en la reunión de la asociación. No solo intentaba salvar las apariencias. Intentaba destruirme. Llamé inmediatamente a mi abogado, esperando que se riera. Al fin y al cabo, los propietarios tienen todo el derecho a instalar cámaras de seguridad en su propiedad. Pero su respuesta fue más seria de lo que esperaba. ¿De verdad está intentando llevar esto a los tribunales?, pregunté, agarrando el teléfono. Sí, lo está, confirmó. Y aunque no tiene un caso, esto podría complicarse. ¿Cómo? La grabación lo prueba todo. Espera que no te defiendas. Y ahí fue cuando me di cuenta de cuál era el verdadero juego de Karen. No esperaba ganar. Estaba tratando de agotarme. Incluso una demanda falsa podría costarme miles en honorarios legales, obligarme a tomarme tiempo libre del trabajo y alargar esto durante meses. Quería que me arrepintiera de haberla desenmascarado. ¿Y lo peor? Ya lo había hecho antes. Mi abogado investigó el historial de Karen dentro de la asociación de propietarios. Resulta que yo no era su primer objetivo. Había usado amenazas legales para asustar a los propietarios que la desafiaron, presentó quejas que obligaron a la gente a costosas batallas legales e incluso había expulsado a una familia del vecindario por completo. Después de arrastrarlos a meses de acoso legal. Se había salido con la suya durante años, pero cometió un error de cálculo fatal. Yo no era como los demás. No iba a conformarme. No iba a ceder. Iba a luchar. Durante la semana siguiente, reuní mi caso. Reuní todos los documentos legales,
todas las leyes estatales que protegían mi derecho a la seguridad y todos los estatutos de la asociación de propietarios que demostraban que Karen era buena. Actuaba fuera de su autoridad. Entonces presenté una contrademanda. Presenté una demanda contra Karen por persecución maliciosa, mala conducta en la asociación y acoso por usar su cargo para tomar represalias contra un propietario. Cuando Karen se enteró, perdió la cabeza. La vi salir furiosa de una reunión de la asociación, despotricando con uno de los aliados que le quedaban sobre cómo yo era el verdadero problema, cómo lo estaba arruinando todo y cómo iba a pagar. Estaba desesperada, pero no tenía ni idea de lo mal que estaba a punto de salirse con la suya. Como Karen acababa de entrar en una batalla judicial, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Llegó el día de la audiencia y yo estaba más que preparada. Karen había pasado años utilizando las normas como arma, amenazando a los propietarios y usando la intimidación legal para salirse con la suya. Pero ahora, estaba a punto de enfrentar consecuencias reales ante un juez que no caería en sus trampas. Cuando entré en la sala, ella ya estaba allí, sentada a la mesa del demandante. Llevaba un blazer almidonado, intentando claramente presentarse como una respetable líder de la asociación de propietarios. Pero la forma en que golpeaba la mesa con el bolígrafo, se removía en su asiento y miraba nerviosamente a su alrededor me dijo todo lo que necesitaba saber. No se sentía segura. Estaba aterrorizada. El juez no tardó en empezar. El abogado de Karen se levantó primero, lanzando un discurso dramático sobre cómo mi cámara constituía una violación ilegal de las normas de la asociación. Afirmó que había grabado en secreto a un miembro de la comunidad sin su consentimiento, y luego fue más allá, acusándome de humillar públicamente a Karen al mostrar la grabación en la reunión de la asociación. Karen asintió furiosa, con una expresión de fingida indignación. Incluso añadió, esto me ha causado una gran angustia emocional, señoría. Casi me río. El juez se volvió hacia mí. ¿Tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Me puse de pie, caminé hacia el centro de la sala y dejé una copia impresa de la ley estatal sobre el escritorio del juez. Esta es la ley de protección de propietarios de viviendas de nuestro estado, dije con voz firme. Establece que los propietarios tienen derecho a instalar sistemas de seguridad en su propiedad privada, incluyendo cámaras de vigilancia, siempre que no graben dentro de la casa de otra persona. Miré a Karen. Se removió incómoda. Volví a mirar al juez. Además, las políticas de la Asociación de Propietarios no prevalecen sobre la ley estatal. No hay base legal para esta queja. El juez hojeó el documento y luego miró al abogado de Karen. ¿Es cierto? El abogado de Karen dudó. Bueno, su señoría, la Asociación de Propietarios tiene derecho a hacer cumplir las políticas dentro de la comunidad y al acusado. El juez lo interrumpió. Sí, pero la política de la asociación prevalece sobre la ley estatal. Una larga pausa. Finalmente, el abogado suspiró. No, su señoría. Karen apretó la mandíbula. El juez se volvió hacia ella. Señorita Burks, ¿tiene algo que añadir? Se enderezó, intentando controlarse. Bueno, aunque legalmente tuviera la cámara, me difamó. Mostró la grabación públicamente. Eso es acoso. Saqué mi siguiente documento, una transcripción de la reunión de la Asociación de Propietarios, donde mostré la grabación. Su señoría, este es el registro de esa reunión. En ningún lugar de los estatutos de la Asociación de Propietarios se establece que las reuniones comunitarias sean privadas. La grabación se mostró en un foro público, en una sala llena de propietarios directamente afectados por las acciones de Karen. El juez revisó la transcripción y luego me miró. ¿Tiene la grabación consigo ahora? Asentí. Sí, su señoría.
El juez me indicó que la reprodujera. Saqué mi teléfono, lo conecté al monitor de la sala y presioné play. Karen robando mi paquete. Karen caminando hacia su casa, caja en mano. Karen agarrando otro paquete del porche de mi vecino. La sala estaba en silencio. El juez observaba, con el rostro indescifrable. Pero en cuanto terminó el video, se volvió hacia Karen. ¿Quiere explicar esto? Se quedó paralizada. Por primera vez, Karen no tenía a nadie que la respaldara. Ningún miembro de la junta de la asociación de propietarios. Ningún vacío legal. Solo ella, sentada sola, bajo el peso de pruebas irrefutables. Abrió la boca, luego la cerró. Luego la volvió a abrir. Tartamudeó. De repente, estalló. Esto no es justo, espetó. Yo no estaba robando. Me estaba asegurando de que nadie más se los llevara. El juez arqueó una ceja. Entonces, ¿tu solución al robo de paquetes fue llevártelos tú mismo? El abogado de Karen se frotó las sienes. Eso no es lo que quise decir, espetó, con la voz quebrada. Yo estaba bajo mucho estrés. Entonces, en un momento que sorprendió a todos, se derrumbó por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Y de repente ya no estaba enojada. Parecía desesperada. Está bien, está bien. Perdí mi trabajo, de acuerdo, espetó. Trabajaba para una agencia federal y tuvieron despidos por los recortes presupuestarios. Y no pude encontrar otro trabajo. Estaba atrasado con mis facturas. No sabía qué más hacer. La sala del tribunal se sumió en un silencio sepulcral. Karen, la todopoderosa presidenta de la Asociación de Propietarios, la mujer que había gobernado este vecindario durante años, había estado luchando en secreto. Y en lugar de pedir ayuda, en lugar de tragarse su orgullo, había decidido robarles a las mismas personas a las que se suponía que debía dirigir. El juez suspiró, frotándose la frente. Señora Burks, aunque entiendo su situación, eso no justifica sus acciones. Negó con la cabeza. Esto es fraude, robo y un abuso de su cargo en la asociación de propietarios. Karen se cubrió la cara con las manos. Se acabó. El juez falló a mi favor de inmediato, desestimando todas las demandas de Karen en mi contra. Pero eso no fue todo. Se le ordenó devolver todo lo que había robado. Fue multada por robo. Y lo peor de todo, fue destituida de la presidencia de la Asociación de Propietarios. Con efecto inmediato. Al salir de la sala del tribunal, esperaba sentirme triunfante, victorioso. Y en cierto modo, así fue. Pero sobre todo, me sentí aliviada. Karen había pasado años abusando de su poder, aterrorizando a los propietarios y manipulando el sistema para favorecer sus propios intereses. Y ahora, no le quedaba nada. Karen Burke salió de aquel tribunal como una persona completamente distinta a la que había gobernado nuestro vecindario con mano de hierro. Había pasado años intimidando a los propietarios, imponiendo normas ridículas e imponiendo multas como si fueran su arma personal. Pero ahora, había sido humillada públicamente, aplastada legalmente y despojada de todo aquello en torno a lo cual había construido su poder. La noticia se difundió rápidamente. Para cuando regresé a casa, todo el vecindario ya sabía lo que había sucedido. La otrora intocable presidenta de la Asociación de Propietarios había sido destituida, multada por robo y con una reputación tan manchada que incluso sus partidarios más cercanos se distanciaban. Una semana después, la Asociación de Propietarios realizó una votación especial para destituirla oficialmente de la junta directiva. Nadie intentó siquiera defenderla. La votación fue unánime. Karen no solo había perdido el poder. Estaba completamente exiliada. ¿Y lo mejor?
La siguiente moción sobre la mesa fue revocar la prohibición de las cámaras de seguridad. Nunca debimos haberlas prohibido, admitió un miembro de la Junta, que por fin vio la luz ahora que Karen ya no les pisaba los talones. Tardó menos de 5 minutos en derogar la norma. Los propietarios empezaron a instalar cámaras de nuevo de inmediato, esta vez con el apoyo total de la comunidad. Pero la ruina de Karen no se detuvo en la asociación de propietarios. Se le había ordenado que devolviera el dinero a todos los propietarios a los que les había robado, incluyéndome a mí. Al principio, no esperaba que realmente cumpliera. Pensé que lucharía, daría largas o intentaría algún resquicio legal para eludir la responsabilidad. Pero cuando llegó el primer cheque a mi buzón, supe que no tenía otra opción. La habían acorralado por completo. Karen ya no era una líder. Era solo otra estafadora deshonrada a la que finalmente atraparon. Con el paso de las semanas, la veía cada vez menos. Dejó de asistir a las reuniones de la asociación de propietarios, dejó de dar sus paseos diarios por el vecindario e incluso dejó de cotillear con las pocas personas que quedaban y que solían venerarla. Era como si se hubiera convertido en un fantasma. Entonces, una mañana, salí y vi un camión de mudanzas estacionado en la entrada de su casa. Me quedé allí un momento, simplemente observando, mientras cargaba sus últimas cosas en el camión. No hubo fanfarria, ni despedida, solo Karen, sus pertenencias empacadas y un cartel de se vende pegado en su jardín delantero. Se iba. Debió de sentir mi mirada, porque justo antes de subirse al coche, se giró y me miró. Por primera vez en todos los años que la conocía, no había presunción, arrogancia ni superioridad en su expresión. Simplemente parecía derrotada. Por una fracción de segundo, casi sentí lástima por ella. Pero entonces recordé todo lo que había hecho. Había pasado años acosando a la gente, controlando sus vidas y robando a la misma comunidad que decía proteger. No merecía mi compasión. Se dio la vuelta, se subió a su coche y se marchó sin decir palabra. Y así, sin más, desapareció. Mientras veía a mis vecinos instalar sus flamantes cámaras de seguridad, sin temer ya las ridículas reglas de Karen, supe una cosa con certeza: Karen Burks nunca volvería a robarle a nadie.